Loco. Faxineira muestra un acto brutal de amor mientras un millonario observa en la escuela una locura. En el corazón de la ciudad, una escena surrealista se desplegaba ante los ojos atónitos de todos. Una simple faxineira, con suéter desabotonado y cabello recogido en un moño deshecho, empezó a limpiar el pasillo de una prestigiosa escuela. Pero lo que pasó después dejó a todos boquiabiertos. Esa mujer, con la fuerza de una leona, no solo barría el suelo, también parecía barrer las sombras de la miseria que rodeaba a un grupo de niños que jugaban en el patio. Algo en su mirada era profundamente conmovedor. Mientras la gente murmuraba, un millonario, con su traje de marca, observaba desde su lujoso auto. Sus ojos filtraban curiosidad y desdén. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que en medio de una rutina mundana, la faxineira se agachara y comenzara a hablar con uno de los niños. Con cada palabra, los murmullos crecían. El niño, con sus ojos grandes y tristes, parecía llevar el peso del mundo a su espalda. De repente, la mujer sacó un pequeño regalo de su bolsa de reciclaje, un muñeco de trapo hecho a mano. La sonrisa del niño iluminó el lugar como si hubiera ganado la lotería. El millonario frunció el ceño. ¿Qué era esto? Un acto de amor audaz en medio de un mundo frívolo. Las dudas se apilaron como piezas de dominó. ¿Cómo una figura tan humilde podía convertirse en un faro de esperanza? Cada susurro, cada interjección de asombro del público envolvía el ambiente en un aura de intriga. Era un momento que palpitaba, cargado de emociones crudas. Pero, ¿qué lo había llevado a hacer esto? ¿Qué secretos escondía esa mujer? El silencio se hizo corto cuando un grito repentino estalló desde el fondo. Todos se dieron vuelta al unísono. Era una alarma. La tensión se cortaba con un cuchillo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El murmullo se fue intensificando de nuevo. El propio millonario se asomó para ver más de cerca. El aire se cargaba de preguntas. ¿Cómo se atreve a desafiar un sistema tan cruel? Todos querían saber más. Mientras la faxineira se erguía y enfrentaba a los que miraban con desconfianza, una sombra cruzó su rostro. ¿Qué pasaría si este acto de valentía le costaba caro? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un niño? La atmósfera se volvió eléctrica, impregnada de una curiosidad voraz. ¿Qué fuerza impulsaba a esta mujer? Y lo más inquietante, ¿cuál sería el desenlace de esta historia enredada en amor y sacrificio? La alarma seguía sonando, y el caos se apoderó de la escena. Los estudiantes, inmersos en sus juegos y risas, comenzaron a agolparse alrededor de la faxineira y el niño, como si supieran que allí se gestaba algo más grande que ellos. Se podía sentir una energía electrizante, como si un desafío a lo que consideraban normal flotara en el aire. El millonario, que había mantenido su distancia hasta ahora, salió del auto con una tensión palpable en su andar. Cada paso sonaba firme, como si cada uno desafiara a la multitud a preguntarse qué haría a continuación. Su mirada estaba fija en la faxineira, sus cejas arqueadas y su boca fruncida en una mueca de desdén. ¿Por qué un acto tan simple, tan humano, perturbaba su mundo tan cuidadosamente construido? La mujer, con un corazón que latía furiosamente, no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso al frente. Sus ojos ardían con una determinación que encendía el alma. Este es un lugar de amor y no de miedo, exclamó, su voz resonando por encima de la alarma. Las palabras caían sobre los presentes como puñales de verdad.
El murmullo se detuvo y el silencio se deslizó sobre la multitud. Pero el millonario, desafiante, se aproximó aún más. ¿Y tú quién eres para gritar aquí? ¿Una simple limpiadora con ínfulas de heroína? Su voz era un rugido que quería aplastar el espíritu vibrante que emanaba de la mujer. Ella sintió que su pecho se cerraba, como si 1000 ojos la juzgaran. Pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo la detuviera. Soy alguien que decidió que el amor vale más que el dinero. Soy la voz de estos niños cuando nadie los escucha. Las palabras, cargadas de emoción, se deslizaron como flechas, golpeando directamente en la blandura del arrogante rico. La multitud, sorprendida por la valentía de la Faxineida, comenzó a murmurar, cada uno empujándose a pensar en lo que realmente importaba en sus propias vidas. Mientras tanto, la tensión entre los dos crecía, el aire se palpaba como un pulsar fuerte. Era un clásico enfrentamiento entre el corazón y el dinero, la empatía y la indiferencia. De repente, un grupo de padres apareció en escena, alarmados por la ruidosa interrupción. Sus ojos se encontraron de inmediato con los de la Faxineida y, aunque estaban atónitos, comenzaron a entender lo que estaba en juego. Un murmuro colectivo se levantó entre ellos, una mezcla de incredulidad y admiración. El millonario, viendo que su control sobre la situación comenzaba a escaparse, trató de mantener su fachada. Pero por dentro, sentía que las dudas se acumulaban como una tormenta. Esto no se quedará así, rugió, señalando a la multitud que empezaba a inclinarse hacia la Faxineida. Ustedes no entienden el verdadero valor del sacrificio. Pero la mujer, de pie en su lugar, sonrió sutilmente. No se trata solo de sacrificios, sino de las decisiones que elegimos hacer por amor. La respuesta fue un eco que resonó por todo el lugar. La emoción en la multitud se transformó en aplausos tímidos, que luego se volvieron más fuertes. Era un diálogo, un deseo colectivo de cambio, y aunque el millonario lo intentara apagar, la chispa ya estaba encendida. El clamor de los aplausos se mezclaba con la sirena de la alarma, creando una atmósfera casi apoteósica de lucha. La Faxineida sabía que este era solo el comienzo. Sin embargo, en ese momento de gloria, algo cambió en el rostro del millonario. Una sombra pasó ante sus ojos y una pregunta inquietante cruzó su mente: ¿qué sería de mí si el amor fuera más poderoso que el dinero? Mientras la multitud estallaba en fervor, el millonario retrocedió un paso, buscando su auto. Pero antes de que pudiera entrar, un sorprendente giro lo llevó a mirar una vez más a la mujer. ¿Qué pasaría si él también se atrevía a amar? El eco de la batalla entre el amor y el dinero dejaba un sabor agridulce en el aire. ¿Qué decisiones tomarían los demás? Y, lo más importante, ¿qué haría la Faxineida en el fragor que se avecinaba? La tensión se sentía más viva que nunca, y una nueva línea de conflicto empezaba a trazarse. Las miradas se dirigieron al millonario, quien parecía estar contemplando algo más profundo. ¿Cómo cambiaría su vida si decidía seguir el ejemplo de la Faxineida? ¿Y qué oculta el próximo capítulo por venir? El silencio que siguió fue como una tempestad calmada. La Faxineida mantenía su mirada fiera en el millonario, mientras la multitud se intensificaba, cada vez más intrigada por el tirón de la confrontación. Ella podía sentir la respiración de los niños a su alrededor, incluso el eco de su latido resonando en sus oídos. ¿Qué haría el millonario ahora? Su orgullo y su mundo eran desafiados, y el aire estaba pesado con las posibilidades. El millonario, incapaz de resistir la presión que le imponía la audiencia, se quedó allí, temblando de furia, pero en el fondo sintió que, por primera vez, una pequeña duda se arraigaba en él. Tal vez no sea solo una limpiadora, pensó. Pero su orgullo era un monstruo voraz que no podía dejar que creciera. Tú no comprendes nada, rió con desprecio, todo lo que haces es en vano. No es en vano, exclamó la Faxineida, su voz ahora un estruendo que desafiaba su desdén. Cada acto de amor, por pequeño que sea, cuenta. Estos niños llevan el peso de un mundo que los ignora. ¿No crees que merecen más? Los gritos de apoyo resonaron en la multitud, pero el millonario se aferró a su postura casi superior.
La rabia se abría paso en su pecho, y con cada palabra de la mujer, cada aplauso de la multitud, su imagen se agrietaba. «Eres una simple limpia», comenzó nuevamente, pero sus palabras fueron interrumpidas por el pequeño que estaba junto a la faccineira. Con una voz clara y firme, el niño dijo: «Yo te escucho. Y tú no puedes silenciarnos más». Las palabras del niño fueron como un hacha que cortaba la tensión en el aire, era una declaración que resonó profundamente. La multitud estalló en un apoyo ensordecedor, rompiendo cualquier resistencia que el millonario pudiera tener. Su expresión cambió de desdén a sorpresa, como si todo lo que había construido estuviera desmoronándose ante sus ojos. Pero entonces, una chispa de ira brilló en su mirada. «Esto es solo un espectáculo tonto. No importa lo que digas o hagas, la vida es dura y yo tengo el poder para cambiar las cosas», gritó, su voz llena de desesperación. Sin embargo, su retórica ya no parecía efectiva. La faccineira dio un paso adelante, su voz firme y decidida. «El poder no está en el dinero, sino en nuestra capacidad de amar y cuidar a los que nos rodean. No permitiremos que el miedo nos divida, ni que el dinero nos silencie». Con esas palabras, un susurro de esperanza se hizo eco entre los presentes. La atmósfera se cargó de una energía casi mágica. La multitud se unió, una oleada de fuerza que desbordó la furia del millonario. De repente, la sirena de la alarma comenzó a disminuir. ¿Qué estaba ocurriendo? Era como si el momento en sí hubiera absorbido la angustia, dejando un espacio para que la verdad emergiera. Un padre de los estudiantes se adelante, mirando al millonario con ojos de reproche. ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad o la paz? Los niños no necesitan un traje elegante, necesitan amor y atención. El millonario, por primera vez, sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Un gélido sudor resumaba de su frente. Se dio cuenta de que estaba ante una marea de transformación, algo que no podía comprar ni manipular. La faccineira lo había expuesto ante su propia verdad, su máscara estaba cayendo, y lo que había creído inquebrantable resbalaba de sus manos. «Esto no ha terminado», murmuró, retrocediendo lentamente hacia su auto, incapaz de manejar la conexión que crecía entre la mujer y los niños. Sintió un desgarrador tirón en su corazón, algo nuevo que nunca había experimentado antes, la certeza del deseo profundo de un cambio. Mientras se alejaba, el ruido de la multitud resonaba a sus espaldas. Pero en su mente, una imagen persistía, la faccineira, firme y amorosa, desafiando su mundo. ¿Podría ser ella el catalizador de un cambio que nunca imaginó? Se sentó en el auto, sus manos temblando sobre el volante. La transformación había comenzado, pero su próximo paso era incierto. La tensión en su pecho lo instaba a reflexionar y a cuestionar sus decisiones. La faccineira miró a su alrededor y vio cómo la multitud comenzaba a dispersarse, pero los ojos de muchos estaban fijos en ella. Su corazón latía fuertemente, sabiendo que el amor había hecho un pequeño cambio, pero que había mucho más por venir. ¿Qué sucedería cuando el millonario decidiera enfrentar realmente sus propios demonios? ¿Podría el amor ganar sobre el miedo y la avaricia en un mundo como el de ellos? La batalla apenas comenzaba, ¿hasta dónde llegarían ambos para descubrir la verdad? La escena dispersa y los ecos de aplausos aún vibraban en el aire, mientras la faccineira, con los latidos en su pecho como tambores de guerra, se giró hacia los niños. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y amor. Ellos, todos ellos, eran su razón, la razón por la cual se levantaba cada mañana, arriesgando todo por un futuro que pareciera justo. Chicos, hemos ganado una pequeña batalla hoy, pero la guerra por nuestra voz, por nuestro derecho, apenas comienza, dijo, su voz firme pero llena de afecto. Los niños asintieron, sus rostros reflejando tanto su admiración como su curiosidad. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera. Justo cuando la faccineira empezó a hablarnos sobre la importancia de seguir luchando por su voz, un automóvil negro apareció, deteniéndose abruptamente en la acera frente a la escuela. El millonario había regresado. Los murmullos de la multitud se reavivaron,
la incertidumbre se posó en el aire como una nube oscura. Él salió del vehículo, su mirada ahora diferente, como si un nuevo fuego había sido encendido en su interior. Su postura, antes arrogante, ahora mostraba una mezcla de desafío y vulnerabilidad. No vengo a pelear, dijo, la voz un poco más suave, y el estruendo de la escuela parecía aguardar. Vengo a escuchar. La faccineida, sorprendida, no bajó la guardia. ¿Escuchar? ¿Qué significa eso para alguien como tú? Preguntó con cautela. El millonario parecía más humano en ese momento, como si las paredes que había construido alrededor de sí mismo comenzaran a desmoronarse. Él dio un paso adelante, sus ojos fijos en los niños. Nunca pensé que me importaría lo que pensaran. He estado tan cegado por mi mundo que no quise ver lo que pasaba aquí. La multitud se quedó callada, los murmullos cesaron. Un padre, recordando su propia lucha, se acercó al millonario. Así que, ¿qué planeas hacer? ¿Bobinas de dinero no pueden devolver lo que has arrebatado? Le cuestionó con una voz cargada de resentimiento y esperanza. El millonario atalabió el rostro, asintiendo lentamente. Sé que he fallado en cuidar a esta comunidad. Pero, estoy dispuesto a cambiar, solo si me dejan. Solo si me permiten ser parte de esto, dijo, sus palabras resonando con un eco de sinceridad. Los niños, cautelosos, comenzaron a acercarse. ¿Qué puedes hacer, entonces? Preguntó uno de ellos, su voz temblorosa pero firme. ¿Quién dice que no puedo usar mis recursos para ayudar? Para crear oportunidades. Para cambiar las cosas, respondió, desbordado de un deseo casi desesperado de redención. La faccineira sintió un tirón en su corazón. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Serías capaz de renunciar a tu mundo por nuestros sueños? Preguntó, cada palabra pesando como una decisión en el aire. Él la miró, y por un instante, sus almas parecieron chocar. Si eso significa poder trabajar junto a ustedes, entonces sí. Estoy dispuesto a dar un paso atrás y a escucharles. La multitud contuvo el aliento. Sería una unión peligrosa, y el pasado del millonario temblaba a cada segundo, pero esa chispa de esperanza estaba encendida. Pero antes que alguien pudiera responder, un sonido ensordecedor irrumpió en el silencio. Una alarma de emergencia sonó, un grito provenía del edificio. El rostro de la faccineira se tornó pálido. Esos son los niños. La multitud volvió a entrar en caos, mientras todos corrían hacia la entrada. ¿Qué sucede? Preguntó el millonario, pero nadie le escuchó. Había una crisis inminente y la duda sobre su genuina intención se cernía en el aire. Mientras corrían, la faccineira sintió el peso de la incertidumbre, una pregunta persistente: ¿podría realmente confiar en él? Ahí afuera, el peligro acechaba y todo lo que habían construido podía desmoronarse de un momento a otro. La vida de esos niños estaba en la balanza. La oportunidad a la redención del millonario colgaba en un hilo. La guerra por su voz apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si la verdad detrás de la alarma destapara una conspiración más grande de lo que jamás imaginó la comunidad? La respuesta estaba a punto de estallar. Los gritos se multiplicaban, y la adrenalina corría por las venas de la faccineira como un torrente imparable. Los niños, aterrorizados, buscaban refugio entre las mesas, mientras ella intentaba mantener la calma. Todo estará bien, les dijo, aunque su voz temblaba. Sabía que no podía permitir que el miedo se apoderara de ellos. El millonario, por su parte, se quedó parado en el mismo lugar. Su mirada oscura se agitó entre el caos que se desarrollaba a su alrededor. Esa sinceridad que había mostrado un momento antes se reducía ahora a una sombra, y sus manos temblaban mientras se aferraban al marco de la puerta. «Vamos, tenemos que salir», gritó, intentando reaccionar, pero el estruendo de la alarma lo ahogaba. La faccineira se lanzó hacia el edificio, casi sin pensar. «Miren, sigan mis pasos», les gritó a los niños, y ellos la siguieron en una carrera frenética hacia la salida. Corredores una vez llenos de risas ahora estaban ahogados en pánico. A cada segundo,
Cada golpe en el suelo resonante era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Mientras corrían, su mente se llenó de inquietudes. ¿Qué estaba causando la alarma? ¿Era simplemente un falso aviso o algo más siniestro? Sus pensamientos giraban como un torbellino, pero tenía que concentrarse en lo que importaba: salvar a esos niños. Sigan juntos, no se separen, insistía, pero sabía que cada grito y cada paso resonaban como una pesada cadena en su corazón. En medio del caos, escuchó algo, un murmullo bajo y oculto que se parecía a una conversación. Se detuvo un instante, su instinto le decía que había algo más. ¿Escucharon eso?, preguntó en voz baja, girando hacia el millonario, que seguía inmóvil, con su rostro pálido. Él asintió, sus ojos entrecerrados. ¿Qué es? No parece un simple error de sistema, murmuró, muy preocupado. El sonido crecía en intensidad, haciéndose eco en los pasillos como un rugido lejano. La faccineira sintió una punzada en su estómago, una mezcla de pavor y determinación. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el edificio. «Tienen que seguirme, y rápido», les gritó a los niños. «Es hora de enfrentarlo». Se acercó al origen del sonido, que los condujo a una aula oscura. La puerta estaba entreabierta, un aire frío salió de la habitación, seguido del sonido de voces en escalera. «Estamos cerca, 1, 2, 3», exclamó, empujando la puerta. Lo que encontró a continuación la heló hasta los huesos: un grupo de hombres en trajes oscuros, hablando en susurros mientras manejaban tablets y documentos que parecían ser informes de la comunidad. Hombres que parecían estar detrás de la alarma. «¿Qué están haciendo aquí?», demandó, la ira irguiendo su voz. Los hombres se giraron, sorprendidos. Uno de ellos sonrió de forma siniestra y dijo: «Oh, mira, la valiente faccineira. Este lugar no es para ti. Esto no es un juego. Tus esfuerzos son solo un paso en nuestra estrategia». Su risa resonó como un eco desgarrador, llenando la habitación con una oscuridad palpable. La cara de la faccineira se tornó pálida, sus peores sospechas estaban confirmadas. Esto no era solo una alarma. Era una trampa. Los niños, viendo el miedo en su rostro, se quedaron paralizados a su lado, tomando conciencia de la traición a la que estaban a punto de enfrentarse. El millonario, aún aturdido, entró tras ella. Su expresión de asombro se transformó en preocupación. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Te das cuenta ahora? Tú no eres el único que puede mover los hilos. Aquí las cosas son más complejas de lo que pensaste», dijo uno de los hombres, acercándose un paso más. Como si el universo se estuviera alineando, la faccineira sintió el fuego de la lucha renacer en su interior. La vida de esos niños dependía de ella, de su coraje y de su voz. «No permitiremos que destruyan nuestro hogar», contestó con firmeza, apretando el puño. El tiempo se detuvo. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de todos estaba en juego. Un movimiento en falso podría costarles todo. Mientras el ambiente se tensaba, sintió que la verdad se adivinaba detrás de cada mirada, cada susurro oscuro. «¿Qué secretos están escondiendo esos tipos?», se preguntó en silencio, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo en un giro de fe y redención. La guerra por su voz estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La batalla estaba empezando, pero la verdadera conspiración se desnudaba lentamente, desenmascarando oscuros secretos listos para ser revelados. ¿Qué vendría después? La respuesta resonaría en el aire. La tensión en el aula se volvía palpable, un nudo en la garganta que amenazaba con estallar. Los hombres en trajes oscuros intercambiaban miradas, sabían que la faccineira no estaba allí solo para hacer limpieza. Ella era más que un simple espectador en su juego siniestro. «¿Qué buscas?», preguntó uno de los hombres, su tono desenfadado contrasta con la seriedad del momento. La faccineira apretó los puños, el deseo de proteger a los niños incendiando su determinación. «Busco la verdad», respondió, sintiendo cómo su voz se transformaba en un grito silencioso que resonaba en su interior.
No voy a dejar que destruyan lo que hemos construido. Los hombres comenzaron a reír, una risa fría y seca que helaba la sangre. ¡Qué conmovedor! Pero no tienes idea de lo que estamos haciendo aquí, dijo el más alto, mientras extendía la mano y mostraba un documento que revelaba planes para una remodelación que excluía a la comunidad. Las palabras desalojo y reubicación destacaban como señales de advertencia. Los ojos de la faccineida se abrieron en parpadeante horror. ¿Están planeando deshacerse de este lugar? De nuestra comunidad, gritó, con la voz quebrándose entre la indignación y el miedo. Los niños al lado de ella estaban paralizados, sus rostros reflejando la mezcla de terror e incomprensión. Esto es solo un negocio, replicó uno de los hombres, despectivo. Y tú, querida, no tienes nada que aportar. Salte del camino. Nunca. La faccineira dio un paso adelante, su voz firme resonando en la habitación como un faro en la tormenta. La rabia creció en su interior, llenándola de valor. El millonario, testigo de tal determinación, finalmente encontró su voz. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón. Pero no permitiremos que nos traten con menosprecio. Su tono, antes titubeante, ahora vibraba con un inesperado desafío. Se colocó entre la faccineira y los hombres como un escudo. Eso es adorable, uno de ellos se burló, girando su mirada hacia el millonario. Pero te haré un favor, vete antes de que te arrepientas. ¿Y dejar que destruyan nuestro hogar? No, eso no lo haré. La faccineira sintió que una chispa de esperanza empezaba a encenderse, una conexión se formó entre ella y el millonario. Juntos podrían enfrentarse a esa oscuridad, pero, mientras se fondeaban en complicidad, el sonido de un golpe resonó en la puerta tras ellos. Un grupo de niños, todos con miradas de determinación, había regresado, desafiando la idea de que estaban a salvo. Ellos eran también parte de este hogar, y no estaban dispuestos a ceder. El líder de los hombres se giró, su mirada feroz incapaz de ocultar el nerviosismo que empezaba a asomarse. No sé quiénes se creen, pero no terminarán bien. La amenaza flotaba en el aire, densa, palpable, como un relámpago que se anticipa a una tormenta. Vamos, luchen por lo que es correcto, gritó la faccineira, su voz una mezcla de coraje y desesperación, viendo cómo los niños se colocaban a su lado. La unión de ese grupo frente a la caótica adversidad generó una pequeña llama de esperanza que iluminó la habitación oscura. El suelo tembló mientras el enfrentamiento se intensificaba. La faccineira sabía que la batalla era no solo por su comunidad, sino por la libertad de todos los que alguna vez habían llamado a esa escuela hogar. Fue un error venir aquí. Lo van a lamentar. Advirtió el más alto, retrocediendo un paso, buscando a su vez una salida entre la multitud que se agrandaba, pero la faccineira solo vio determinación. Sabía que ganar la batalla sería difícil, pero no imposible. La comunidad, aunque asustada, estaba unida, las luces comenzaron a parpadear, y un estampido resonó en el pasillo, un preámbulo oscuro que anunciaba la llegada del verdadero peligro, haciendo eco de la necesidad inmediata de actuar. Ahora más que nunca, el destino de todos pendía de un hilo. Con el pánico acechando y la presión aumentando, una duda inquietante comenzó a cernirse sobre ella. ¿Y si no lograban detenerlos? ¿Y si todo se perdía? En medio de ese caos, una pregunta se dibujó en su mente. ¿Estaban dispuestos a perderlo todo por un sueño? Era el momento decisivo. Solo el tiempo revelaría quién saldría victorioso. La tensión en el aula se transformó en un inquietante silencio, todos los presentes estaban a la espera de una respuesta, de algún movimiento. La faccineira, con el sudor perlado en su frente, sintió el peso de las miradas de los niños sobre ella, llenas de esperanza y miedo. Esa mirada resplandecía como una luz en la penumbra. De repente, el sonido del estampido reverberó en el pasillo, como un disparo en la noche. La puerta se sacudió violentamente, y el grupo de hombres se giró al unísono, sus rostros reflejando sorpresa y desconfianza. La faccineira pudo notar cómo la bravura que emanaba de su determinación comenzaba a contagiar a los niños. «Quédate aquí»,
No te muevas, le dijo a uno de los más pequeños, mientras avanzaba hacia la puerta, su corazón latía con fuerza. Ella sabía que era un acto de locura, pero la única opción que tenía era enfrentar lo desconocido con valor. Los hombres se movieron hacia la puerta, nerviosos, preparándose para dar un paso atrás. No queremos problemas, gritó uno de ellos, su voz estaba teñida de inseguridad. Pero la faccineira solo pudo pensar en sus vecinos, en sus amigos, en todos aquellos que habían hecho de ese lugar un hogar. Esta es nuestra comunidad, no te lo permitiré, no lo permitiré. El murmullo se convirtió en un grito decidido. La faccineira se dio cuenta de que no estaba sola. El espíritu de lucha había comenzado a borbotear entre los niños y adultos que poco a poco se unieron. ¿Por qué no traes a tus amigos, Vamos, uno de los hombres retó, desafiando a la faccineira, pero su voz carecía de la confianza inicial. Los demás se movían inquietos, notando cómo el ambiente cambiaba, la amenaza que ellos representaban ya no generaba miedo. Ahora era reconocida como la cara de una resistencia. El millonario estaba parado junto a la faccineira, cubriendo su espalda, sus ojos destellaban una mezcla de admiración y determinación. No te dejaré sola en esto. Tampoco a ellos, dijo en voz baja. Sus palabras fueron un bálsamo, una promesa de apoyo mutuo en esa tormenta que parecía apenas comenzar. Entonces, un estruendo aún más fuerte resonó fuera del aula. Un grupo de padres, alertados por el bullicio, llegó corriendo, sus rostros reflejaban la desesperación y el coraje. Algunos llevaban arengas sobre la importancia de la comunidad, otros simplemente eran impulsados por la rabia y la indignación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno, empujando la puerta con tanta fuerza que casi se desarma. Nos quieren quitar nuestro hogar, gritó un niño en medio del tumulto, mientras se aferraba a la mano de la faccineira como si fuera un faro en la oscuridad. Las palabras del pequeño resonaron como un eco en todo el lugar. Aquello no era solo un edificio, era la esperanza de un futuro, era una promesa de unidad. Los hombres de traje, al verse acorralados por la creciente masa de padres y niños, comenzaron a murmurar entre ellos. El aire estaba cargado de desconfianza, ya no estaban tan seguros de su poder. Uno de ellos, más atrevido que los demás, se adelantó y les advirtió: si no se alejan, esto solo se pondrá peor. La faccineira respiró hondo. No tenemos nada que perder, dijo, con el pecho lleno de coraje. El roce de su voz era un hilo de acero que atravesaba la multitud. ¿Están listos para luchar por lo que es suyo? El silencio se rompió de golpe. Las declaraciones de temor se transformaron en gritos de unidad. Una ola de energía recorrió la sala, y una especie de fervor colectivo comenzó a crecer. Madre e hijos, todos eran uno. La determinación brillaba en sus ojos, esa chispa se convertía en un fuego indomable. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. Los hombres empezaron a organizarse, intentando buscar un pretexto para deshacerse de esa multitud creciente. En ese momento crítico, la faccineira comprendió que la batalla apenas había comenzado y que podría haber un precio que pagar por osar desafiar su dominio, y mientras todo esto sucedía, el eco distante de sirenas comenzaba a sonar, un presagio de que alguien más se estaba acercando. ¿Iban a ser salvados o caerían en el juego de los poderosos? El destino de todos se tambalearía en el límite de una decisión, y ahí, en esa encrucijada, la lectura de la realidad sería transformada para siempre. ¿Sería la comunidad lo suficientemente valiente para levantarse y defender lo que amaban? El momento decisivo estaba al caer, un giro inesperado que podría cambiarlo todo. La tensión creció en la sala como una olla a presión, y cada respiración se volvió más pesada. La faccineira, con el corazón en la garganta, lo sintió, el momento decisivo estaba por llegar. Por fuera, la multitud empezaba a moverse con una energía frenética, una mezcla de desesperación y fuerza. Niños y adultos se apretujaban, creando un muro de apoyo, un bastión humano dispuesto a desafiar la adversidad. El grupo de hombres, ahora atrapados en el vórtice de la convicción comunitaria, intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos, el más alto,
hizo un gesto con la mano, intentando recuperar la autoridad. Aléjense si no quieren consecuencias. Esto es una advertencia, su voz resonó, pero esta vez las palabras perdían fuerza ante el fervor de la multitud. ¿Consecuencias? Las consecuencias son para quienes arrasan con nuestros sueños, gritó un padre, alzando el puño con determinación. Las palabras merecieron un aplauso ensordecedor y gritos de apoyo. Todo el aula reverberó con la fuerza del colectivo, la faccineira avanzó un paso, guiada por el coraje que emanaba de quienes la rodeaban. Este lugar no solo es ladrillos y cemento, es nuestra historia, nuestro futuro. No nos vamos a rendir, gritó, elevando la voz por encima del ruido. Era un grito de guerra, cargado de emoción y una angustia palpable que caló hondo en los corazones de todos, con el eco de la resistencia resonando en sus oídos. Un niño levantó sus brazos en señal de unidad, clamando, «Juntos, somos más fuertes». Las palabras cayeron como un rayo iluminador, avivando el fuego de la comunidad. Era el momento en que el miedo se transformó en esperanza, pero, mientras la movilización se intensificaba, los hombres de traje retrocedieron, revirando sus planes. En un giro inesperado, uno de ellos tomó el teléfono y comenzó a hablar. «Necesitamos refuerzos», dejó escapar con voz entrecortada. La faccineira y el millonario intercambiaron miradas, la realidad podría desbordarse en cualquier instante, la sirena se acercaba, más fuerte cada vez, llenando el aire con un sentido de urgencia. Otro padre gritó, «No dejaremos que nos dividan». En ese instante, la faccineira sintió la presión contra su pecho, las manos temblando. Era ahora o nunca. Las palabras del niño resonaron en su mente. «Prepárense», vociferó. ¿Quién está dispuesto a dar un paso al frente por todo lo que amamos? Ella no solo pedía voluntarios, convocaba a un cambio. La multitud fue contagiada. Las manos comenzaron a levantarse, y con cada gesto de afirmación, la energía creció. Sin embargo, la complicada danza de la confrontación aún no había terminado. Un grupo de sirenas llegó al estacionamiento, el brillo de las luces azules atravesando las ventanas del aula. El caos podría estallar en segundos. La faccineira vio las sombras de los uniformes reflejadas por los cristales. Debemos estar unidos. Mantengamos la calma, dijo a la multitud en un tono tranquilizador, aunque en su interior temía lo que eso podría significar, pero en ese preciso momento, uno de los hombres se volvió hacia la multitud. Esto no es lo que piensan, no entienden el juego que están jugando, su voz temblaba, y las dudas comenzaban a asomar entre sus compañeros. La faccineira se dio cuenta de que el miedo también afectaba a quienes solían ser los opresores, y entonces, otro grito resonó desde el frente. Lo que no entienden es que estamos dispuestos a darlo todo. No nos rendiremos. Una ola de espíritu combativo se desató entre los presentes, sus voces al unísono retumbando hasta el cielo. Mientras la atmósfera se cargaba de expectativa, la pregunta flotó en el aire como un recurso inasible, ¿sería suficiente esa valentía para cambiar el rumbo de sus vidas? La faccineira miró a los niños, a sus vecinos, a su comunidad en pie de guerra, y por un momento se sintió invencible. Pero, en medio de ese fervor, un susurro helado se deslizó a su lado, tan inesperado como impactante. ¿Y si todo esto es parte de un plan aún mayor? ¿Y si sus verdaderas intenciones son más siniestras de lo que creemos? La inquietante voz pertenecía a uno de los padres, su rostro palidecía a medida que se realizaba la cruda posibilidad, el aire se volvió pesado y la incertidumbre se apoderó de la sala. Los hombres de traje parecían comprender que una nueva jugada se había puesto en marcha, pero cuál era el siguiente paso que tomarían solo el tiempo lo diría. La batalla por su hogar estaba a punto de intensificarse, y ellos luchaban no solo por una comunidad, sino por sus propias vidas. ¿Tenían realmente el poder para cambiar el destino que los rodeaba, o estarían caminando directo hacia una trampa mortífera? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y el próximo golpe podría ser devastador. El sonido de la sirena se volvió ensordecedor, percutiendo como un tambor en el pecho de la faccineira.
Cada instante se sentía como una eternidad. La multitud, ahora unida en un acto de resistencia, comenzaba a murmurar en voz baja, tejiendo un tapiz de dudas y esperanzas entre los susurros. Podía ver el miedo en los ojos de algunos, pero también la determinación. La gran pregunta era, ¿quién se atrevería a dar el primer paso? La tensión en el aire se volvió palpable. El viento trajo consigo el aroma a asfalto caliente y a sudor. La faccineira se sintió ligera y pesada a la vez. La decisión debía tomarla, y bien pronto. Sin embargo, algo la detuvo, los hombres de traje se estaban reagrupando. La mirada del más alto, el que había levantado la voz primero, mostraba una mezcla de desafío y confusión. Había algo que no encajaba, como un rompecabezas con piezas que no encajaban del todo. No se dejen engañar. Gritó otra madre, su voz atraviesa la sala como un rayo. Ellos no están aquí para escuchar, están aquí para destruirnos. El eco de sus palabras resonó en el corazón de la faccineira y en el alma del grupo. Un grito de guerra, sí, pero también una advertencia. Mientras las luces de las patrullas iluminaban las caras ansiosas, el millonario se movió hacia adelante, su cuerpo enérgico contrastaba con la seriedad de la situación. Escuchen, comenzó, y su voz cortó el ruido. Sé que esto parece una pelea entre David y Goliat, pero incluso David tenía una onda. Su metáfora capturó la atención, pero no sin generar murmullos de escepticismo. ¿Nos estás diciendo que debemos reaccionar con violencia? Preguntó un padre, cuya mirada ardía con indignación. ¿Qué sabes tú de nuestra lucha? El sudor recorría la frente de la faccineira. La situación se tornaba cada vez más frágil. No estamos aquí para pelear entre nosotros, intervino, levantando su mano para calmar las aguas. Estamos aquí para luchar por nuestro hogar, por nuestros hijos. Sintió el nudo en la garganta y agachó la mirada un segundo. Tenía que ser fuerte y la comunidad necesitaba oír su voz. Debemos encontrar nuestro poder individual y colectivo, no dejaremos que nos silenciarán. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Las manos comenzaron a levantarse de nuevo, se transformaron en puños cerrados listos para defender lo que era suyo. Sin embargo, en medio de esa movilización, el sonido quebrado de una ventana rompiéndose sacudió el aula. La faccineira apenas pudo reaccionar, pero el derrumbe de cristal era una señal de lo que estaba por venir. Eso sonó muy mal, gritó alguien del fondo. Están tratando de dividirnos, no podemos dejar que esto pase. En ese instante, entre la conmoción, la tensión se convirtió en pánico. La multitud comenzó a murmurar, las miradas se volvían de un lado a otro, creando un caos emocional palpable. Los hombres de traje se apartaron, como si fueran a replegarse, pero la faccineira sintió en su pecho que ese era el momento. Nos están provocando. Tienen miedo de nuestra unidad, y eso significa que somos más fuertes de lo que ellos piensan. No les demos el gusto de vernos caer. Sus palabras fueron un grito de esperanza que resonó en cada rincón del aula mientras los aplausos estallaban de nuevo. De repente, un sonido como el crujir de una puerta antigua resonó por el pasillo. El eco se amplificó, y el aire se volvió denso, como una niebla que encierra secretos oscuros. Los hombres de traje comenzaron a intercambiar palabras apresuradas, y la faccineira pudo percibir la creciente incomodidad en sus rostros. Algo estaba a punto de romperse, la línea entre el caos y la valentía se desdibujaba rápidamente, pero entonces, alguien entre la multitud gritó, no podemos seguir aquí, debemos salir a las calles. El mundo debe ver lo que estamos enfrentando. En medio de la conmoción, la faccineira sintió que la decisión de avanzar podría cambiarlo todo. Pero había un riesgo. ¿Estaban listos para ello? Con cada latido acercándose al clímax, supo que no había vuelta. Atrás, mientras la multitud empezaba a agitarse, un último comentario se deslizó en la atmósfera. ¿Y si afuera hay más de lo que creemos? La mirada de la faccineira se encontró con la del millonario, preguntas fluyendo sin respuesta entre ellos.
El momento decisivo se acercaba, y la puerta a su futuro se entreabría, revelando un paisaje lleno de incertidumbres, pero también, tal vez, de posibilidades. La decisión estaba tomada. El grito de la faccineira retumbó: vamos a luchar, pero debemos estar listos para lo que venga. ¿Será suficiente ese coraje para enfrentar las sombras que esperan, o se desatará una tormenta mucho más poderosa? La batalla apenas comenzaba, y el dolor de la verdad podía ser solo un susurro en la oscuridad. El caos que había invadido el aula pronto estalló en un torrente de decisión. La faccineira, con un corazón a 1000 por hora, sintió como su poder aumentaba al igual que la determinación de la comunidad. Con valentía, se volvió hacia los niños y padres que la rodeaban, su voz resonó con firmeza. Hoy no solo luchamos por nosotros, sino por todos aquellos que no tienen voz. No estamos solos. El millonario, ahora transformado por esa experiencia, asintió con comprensión. Sabía que sus recursos podían ser la chispa que encendiera el fuego del cambio. Si me permiten, quiero ser parte de esto. Estoy aquí para apoyarlos, no solo con dinero, sino con mi voz también, proclamó, su mirada fija en la multitud que comenzó a gritar con fervor. Los hombres de traje, que hasta ese momento habían mantenido la postura alta de arrogancia, sintieron como las piezas del dominó comenzaron a caer. Uno de ellos, ante el desafío conjunto, empezó a titubear, miedo en sus ojos. ¿Por qué este espectáculo? No les pertenezco nada a ustedes, gritó un segundo, pero sus palabras carecían de la resistencia de antes. Porque este lugar es nuestro hogar, respondió la faccineira, su voz clara y decidida, aunque la adrenalina corría por sus venas. Cada ladrillo, cada risa de un niño, cada sueño, son parte de lo que hemos construido. No dejaremos que nadie nos lo arrebate. Ahora somos uno. Las palabras resonaron como un eco de justicia, llenando la sala con esperanza. El millonario se colocó al lado de ella, y juntos comenzaron a moverse hacia la puerta. La otra voz, titilante, fue la primera en rendirse. Esto no es lo que habíamos planeado, admitió el hombre más alto, un brillo de fuego en sus ojos. Se sentía acorralado, una sombra asomándose entre sus inseguridades, mientras observaba la marea de personas decididas. Las luces de las patrullas resplandecían más intensas ahora, llenando el aula de un brillo azulado. La faccineira tomó un profundo aliento y dirigió al grupo hacia la salida. Salgan todos. Es hora de mostrarnos al mundo, dijo, haciendo un gesto amplio con los brazos mientras comenzaba a avanzar. Al cruzar la puerta, la multitud afuera se alzó como un torrente, listos para una lucha colectiva. Los gritos de esperanza y resistencia se entremezclaban con las sirenas, creando un coro de valentía. La comunidad había despertado, y la energía palpable era casi eléctrica. Los padres, los niños, todos se unieron, formando un círculo alrededor de la faccineira y el millonario, creando un escudo humano contra cualquier adversidad. Juntos. Gritaron en unísono, las palabras elevándose con fuerza. Una ola de empoderamiento rodeaba a la faccineira, y sintió que cada uno de ellos se convertía en una fortaleza. A medida que avanzaban, algunos vecinos que se habían mantenido al margen se unieron, dejando atrás sus miedos. Este era el momento decisivo, la transformación que habían anhelado. No más sombras. No más silencios. Rugió un padre, levantando el puño al cielo. Era un sentimiento rebelde, pero también un canto a la unión. Los hombres de traje, ahora reducidos a meras figuras en medio de una tormenta, miraban perplejos. Luchaban por recuperar el control, pero la comunidad había tomado la delantera. Deténganse. Es una trampa, gritó uno de ellos, pero ya era demasiado tarde. El deseo de cambio era más fuerte y más feroz. Finalmente, al llegar a la calle, la faccineira levantó su voz por encima del ruido. Estamos aquí. Escúchenos. No dejaremos que destruyan nuestras vidas y sueños por un puñado de billetes. Cada palabra que pronunciaba retumbaba como un tambor militar, resonando con cada corazón presente. El millonario se acercó. Nuestra comunidad necesita abrazar sus recursos. No estoy aquí por mí,
sino por todos ustedes. Si tienen el valor de luchar, yo estoy con ustedes, aseguró, su voz llena de pasión. Las miradas se dirigieron a él, y la esperanza comenzó a florecer en sus corazones, como una ola, el aliento de la comunidad resonó en una sola voz. La Faxineida sintió que todo estaba en su lugar. Vamos a hacer que escuchen, exclamó, y todos se unieron a ella, gritando por sus sueños, por sus vidas, por su comunidad, la luz del cambio brillaba, iluminando sus rostros. Y en ese intenso momento, bajo las luces azules y el alboroto, comenzó una nueva jornada. Habían ganado una batalla crucial, pero la guerra por su voz apenas empezaba, y así, juntos, se lanzaron hacia el futuro. Con el amor como motor, derrotarían cualquier sombra que intentara dividirlos. Ese era solo el comienzo. Las llamas de la resistencia estaban encendidas, y nadie podría apagarlas, el cambio había comenzado. El amor había vencido al miedo, y aunque la batalla por su hogar sería larga y difícil, todos sabían que, juntos, eran imparables. Ahora, ¿vas a dejar que esta historia se apague? Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que otros vean el poder de esta lucha. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.